Muy buenas tardes a todos y gracias por estar en Mujeres Normales haciendo cosas extraordinarias. Y esta serie, que yo llamo serie porque hay muchos episodios y espero que haya muchas temporadas, para mí es mejor que Netflix, HBO o Prime, lo que queráis. ¿Por qué? Porque habla de casos reales de mujeres de aquí o de allí, que son mujeres de carne y hueso, con vidas espectaculares, con proyectos personales, profesionales, da un poco igual. Esta serie está dirigida a entender la mujer que hay detrás de la profesional, cuáles han sido sus aprendizajes, sus valores, para qué hace lo que hace, qué nos puede aportar. De su conocimiento, expertise, nos va a dar unas pautas para que podamos entender y aplicar mejor nuestra vida. Y hoy tenemos a Alexia de la Morena. Alexia y yo estuvimos juntas en un programa que hizo el Instituto UNE de Talento Femenino en Acción y que fue una de las alumnas aventajadas. Y, y ya entonces ya tenía la especialidad de neurociencia, neuromarketing aplicada a todo lo que tiene que ver al retail, a la compra, cómo los sentidos afectan, cómo decidimos la compra. Pero creo que es lo mejor, Alexia, es que te presentes tú misma, que lo vas a hacer mucho mejor que yo. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguro que no, que lo harías excelentemente bien. Y bueno, ya que me das la palabra, hola a todos. Me defino igual que todos nosotros como una persona probablemente muy curiosa y que cuestiona constantemente los procedimientos. Eso es lo que ha hecho que a día de hoy siga manteniendo eso y que me haya permitido pues descubrir un poquito cómo es esa mente humana y cómo a veces dice no, pero quiere decir sí, o quise decir sí, pero está diciendo no, viceversa, ¿no? Entonces, me defino eso como una eterna aprendiz, que prefiere entender que no sabe absolutamente nada y que lo que intenta es reducir un poquito más la ignorancia tan grande en que tenemos en un montón de cosas, además de cuestionar pues, todas esas verdades absolutas que muchas veces nos damos cuenta de que tienen que ser refutadas porque no son sostenibles. ¿Y la curiosidad sería para ti un valor propio o es un valor familiar? Esa inquietud hacia el conocimiento. Pues curiosamente, tal como me hacías la pregunta, te diría que propio, pero no es cierto, porque vengo de una familia afortunadamente muy curiosa y con muchas ganas de descubrir. Ajá. Que muchas veces nuestros drivers o valores son heredados, ¿no? Yo trabajo mucho con los valores y los valores familiares. Ay, te has quedado congelada, no sé si nos escuchas bien, Alexia. Ahora, ya estás ahí. Perfecto. Sí, me oís. Me decías, valores heredados. Sí, que yo creo que hay una serie de valores que son heredados y otros que vamos aprendiendo. ¿Qué te hace, no? Porque tú eres psicóloga y eres periodista y luego eres doctora en neurociencia. Es decir, Sí. que no es fácil tener dos carreras y un doctorado que lleva mucho tiempo, muchas horas de investigación, muchas horas de estudio, hasta que consigues hacer tu tesis, ¿no? Que tiene que ver con neuromarketing, retail y el sesgo del género a la hora de comprar. ¿Qué le hace a una mujer de repente meterse en esta neurociencia que a mí me entusiasma, ¿no? Por eso yo creo que coincidimos las dos en que el cerebro es un órgano maravilloso si sabes trabajarlo a tu favor y muchas veces le hackeas, porque el cerebro es muy mentiroso. Ujú, exactamente. Tenemos tantos autoengaños. Por lo tanto, a mí lo que me ocurrió ya, por contaros así algo de anécdotas, estudié periodismo para hablar de las injusticias sociales y hablar de las injusticias en el mundo. Y cuando empecé a trabajar en informativos, ¿vale? En distintas cadenas de televisión, lo que me ocurría era que había alguna vez alguna censura, algún veto o simplemente, oye, bueno, pues esto ya lo sacamos, tampoco sin ninguna intención en el momento. Y entonces, pues me surgió esa necesidad de entender el por qué, porque a veces el ser humano no es honesto, no es transparente, y sobre todo también todos los miedos que hay detrás. Y así poquito a poco pues me fui enamorando y aficionando con toda la psicología
y luego el comportamiento conductual de por qué reaccionamos de distintas maneras. Y la neurociencia es una ciencia de verdad apasionante que lo que busca es intentar descubrir los misterios de la mente humana y cómo reaccionamos en distintas maneras. Por ejemplo, tenemos un día maravilloso y de repente tenemos un problema en el coche con alguien y de repente podemos hasta incluso perder los nervios, ¿no? Pues intenta entender el por qué de repente somos tan dinámicos, tan cambiantes y sobre todo que somos estados emocionales que al final se trata de aprender a tener la calma uno dentro para poder estar en calma con todo el mundo. Y todo lo que has aplicado a la estrategia de marketing del retail, la importancia que le das a los sentidos. Me encantaría que nos hablaras de esas tres cosas por donde quieras. Pues antes hablábamos de que la mente humana nos autoengaña, ¿no? Lo que conocemos como los sesgos cognitivos, que son esas pequeñas lagunas, y probablemente si fuéramos mucho más conscientes, podríamos evitar muchos conflictos o malestares emocionales que tenemos incluso con gente a la que queremos. Dicho esto, nos damos cuenta de que los sentidos, como entendemos el mundo a través de los 5 sentidos, es algo que si los percibiéramos muchísimo más y les diéramos mayor importancia, sobre todo a nuestra corporalidad, escucha tu cuerpo, nos daríamos cuenta de que muchas veces nos está diciendo que en ciertos entornos no estamos a gusto o que con ciertas personas, por lo que sea, estamos condicionados. Hay algo fantástico que estudia la neurociencia que se conoce como el efecto de la sinestesia. La sinestesia, La sinestesia. sí, la sinestesia. La sinestesia es la interconexión de los distintos sentidos para poder crear la maximización del placer a través de la corporeidad. ¿Sí? Significa que cuando estamos muchísimo más conectados con nosotros mismos, somos capaces de interpretar muchísimo mejor las señales y sobre todo de obtener un mejor rendimiento. Y esto, por ejemplo, lo demuestra la neurociencia, por ejemplo, con estudios de mindfulness y cómo haciendo mindfulness, por ejemplo, relajación o yoga, se activan ciertas áreas cerebrales como la zona del núcleo de accumbens y otras, en el sentido de que vamos a estar reforzando y esa persona se está sintiendo bien, además de que si tiene dolores, su umbral del dolor baja, o sea, sube en el sentido de que siente menos dolor. Y es un poco, pues, dónde podemos trabajar. Con la sinestesia, cuando estamos muy conectados, la sentimos, y las personas que conectan mucho más, recogen tiempo para ellos, que van a andar a la naturaleza, ¿no? Como nos contabas, que eran formas de recarga tuya, querida Cristina, pues nos vamos a dar cuenta de que nos va a ayudar a ser mucho más productivos, ser mucho más creativos. Le pasa a los genios, también es algo que tienen muchísimo más maximizados personas con deterioro cognitivo, eh, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Pero por eso es una parte de la inteligencia que tendríamos que desarrollar. ¿Quién lo desarrolla sobre todo más habitualmente? Las personas kinestésicas. Sabemos que hay un alto porcentaje de la población que es extremadamente visual, gente auditiva que a lo mejor cuando recuerda una pelea va a recordar más que visual, dónde puso la mano, etcétera, etcétera. Y una persona kinestésica que a lo mejor cuando te está contando una historia es capaz de contagiarte, ¿no? De transmitirte, de sentir esa pasión. Y pues va a ayudar mucho a conocernos a nosotros mismos la neurociencia. Fíjate, esto de volver al cuerpo es lo que ya decían los orientales, ¿no? El Tao y todo esto habla mucho de la corporalidad. El Tai Chi, el Kung Fu y las artes marciales parten de estar conectado con los canales energéticos que tiene el cuerpo. Que en Occidente vivimos completamente abstraídos y pensamos que solo existe esto. Pero el cerebro no rige solo en los conceptos lógicos y abstractos,
que es lo que pensamos, ¿no? Rige todos los sentidos. Entonces me parece súper interesante si nos pudieras contar algo más sobre algo de cada sentido, ¿no? Porque es verdad, por ejemplo, yo soy kinestésica, yo siento las cosas, ¿no? Luego soy auditiva y luego ya visual, pero yo no veo lo que voy a contar, yo siento lo que voy a contar. Exactamente. Bueno, pues para empezar, cosas a lo mejor que entre nuestro maravilloso chat estamos viendo quién quiere hacer preguntas, pues oye, que aproveche y lance preguntas. Exacto. Pero Las preguntas que queráis. claro, en este maravilloso foro que tenemos hoy, nos damos cuenta de que, curiosamente, ya estos estudios de neurociencia han demostrado que tenemos mucho más neuronas en el corazón y en la boca del estómago que en el cerebro. ¡Wow! Y Eso que es, sobre... eso es bestial. Sí, es bestial. ¿Y qué nos ocurre? Lo que significa que nosotros sentimos, ¿sí? Y muchas veces intentamos estar en lo mental y dejamos pasar momentos que realmente nos harían muchísimo más felices, grosso modo. ¿Qué significa esto? Que no dejamos sentir y muchas veces quizá nos equivocamos, no estamos exentos de ese error, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de las personas que viven en el futuro, y ahora me queda hacer esto, tal, que prácticamente en ciudades urbanitas somos casi todos, por decirlo así, aunque luego busquemos la corrección, al final padecen de ansiedad. Todas las personas de este proyecto, tal. Pero sin embargo, las personas que están en el pasado suelen padecer de depresión. Entonces, volvemos al aquí y ahora, al mindfulness. Con la boca del estómago nos damos cuenta de que hay muchísimas más neuronas y que también están aquí las neuronas espejo, ¿vale? Entonces, igual que en el corazón, siento y en todo momento percibo y reacciono, y si me encuentro una acción reactiva, yo voy a tener también una acción reactiva muchas veces y no sé salir de ese condicionante, pero lo que nos damos cuenta es eso, cómo me como la ansiedad, nunca mejor dicho, a través de la comida, a través del efecto Prozac. ¿Por qué? Porque como aquí tengo mucha serotonina, ¿sí? Y voy todo el día dopado, pues oye, las cosas parece que duelen mucho menos, ¿no? Y eso, con el tema de los sentidos, bueno, pues os podría contar que los sentidos nos engañan, que Eso. que lo Sí. visual nos entra a través de los ojos, aquellas personas que tienen una buena vista, a través del 93%, ¿vale? Los videntes, invidentes hay que cambiar totalmente los porcentajes, pero nos damos cuenta de que muchas veces a través de lo visual, que es el 93%, nos llega toda la información y puede estar errada. ¿Sí? Una promo lo hemos visto, por ejemplo, incluso en ofertas que de repente parece que es un precio y cuando te acercas es otro. Y ya a lo mejor la acción es, bueno, venga, anda, lo voy a probar. ¿Qué es importante? El oído. Los hombres, o sea, todos somos muy visuales, el hombre es mucho más visual, la mujer es mucho más auditiva. Tacto, las mujeres nos tocamos a veces 4 o 8 veces con las mujeres ese mismo día que nos las cruzamos, por lo tanto son los dos sentidos más importantes para nosotros. Y además que es que a través del tacto, por ejemplo, sabes si te gusta o no te gusta, por lo que sea, un contacto con otra persona, por lo que sea, subidor, etcétera, te puede encajar o no te puede encajar y es una forma de información. Pero fijaros, qué importante, por ejemplo, ya que me preguntabas, Cristina, el sentido olfativo. Wow, es que a través del olfato buscamos a la pareja inconscientemente. Es el bulbo olfatorio el sentido más primitivo que existe y nos damos cuenta que es el mismo que tenemos con los invertebrados, que van reptando la información de no vayas por ahí, que hay un fuego, etcétera, etcétera. ¿Hay algo más intuitivo que a lo mejor no sabes por qué te atrae esa persona o todo lo contrario, no sabes por qué esa persona no, y a lo mejor es
una persona que se está dejando la vida por ti y todo perfecto. Y bueno, no sé, te puedo dar carrete, pero tú dime. Y por ejemplo, de los perfumes, ahora que empieza la campaña de Navidad y que nos van a asediar a perfumes, es verdad que los sentidos tienen un recuerdo súper fuerte, ¿no? O sea, tú puedes oler la colonia del chico que te gustaba cuando tenías 15 años y de repente te viene todo lo que sentías, lo que escuchabas, lo que veías. Entonces, que si no, no hubieras accedido a esa información si hablas con él solo. Eso me parece impresionante. Esto está relacionado porque nosotros guardamos esa información en el lóbulo temporal, ¿sí? Igual que la zona también de auditivo, de la música, etcétera, etcétera. Entonces, son recuerdos tan primitivos que van, digamos, hay una teoría de un neurocientífico que se llama Paul MacLean de 1993 que está extremadamente criticada en la comunidad científica, pero no se encuentra otra argumentación mejor para intentar explicar esto. Significa que esa teoría del cerebro triuno, existen tres cerebros en uno, nos damos cuenta de que tenemos el reptiliano primitivo, el límbico, el de las emociones, el mamífero, y el directivo, el que es necesario estar en el racional para a veces hacer la toma de decisiones. ¿Qué ocurre? La mayoría de la población vive en el reptiliano, supervivencia, vive en el límbico, el miedo, el que dirán, la familia, por supuesto, protección, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Con el tema de las colonias, para poder hilarlo, ¿sí? Que nosotros recordemos, al final es parte de nuestros genes, en este caso, o posible transmisión de los genes, pero sobre todo nos damos cuenta que con todo el tema primitivo, fijaros, es que detrás de un olor se encuentra buscar pareja, procreación, se encuentra en todo momento seguridad, autoestima. Es algo extremadamente instintivo. Si nosotros analizamos las publicidades que se hacen, generalmente nos hablan de estados de ánimo, de sentimientos, de, por ejemplo, uno de libertad, de ser amado, de ser querido, y en todo momento de en las distancias cortas tiene que haber seguridad, tiene que haber control. Curioso, curioso. ¿Y qué nos dirías, ¿no? A nosotros que somos absolutamente ignorantes sobre cómo funciona el cerebro, ahora ya sabemos que Maslow nos dijo que había tres tramos que maduraban a diferentes etapas. ¿Qué nos dirías para el día a día? Que tenemos que estar atentos a cómo nuestro cerebro toma decisiones. Porque has escrito un libro, ¿no? Que no quiero decirlo mal, espera, que lo tengo aquí apuntado. ¿Compras con el corazón o compras con el cerebro? Ese es tu tercer libro, me parece, o el segundo. El primero. El primero, vaya, pues no he dado ni una. No, ni sí, hago un inciso antes de nada. Ignorantes somos todos, al final somos aquí eternos aprendices y se trata de aprender, ¿no? Y entre todos es mucho más sencillo. Eh, Efectivamente, compras con el corazón o con el cerebro. Es un libro pues, que cuenta mucho cómo reaccionamos, porque de repente nos dejamos seducir por un olor, como a lo mejor en un entorno con buena música estamos dispuestos a pagar mucho más por una cerveza que en el bar de la esquina, o pagar 10 euros por un café en Francia, en la Tour Eiffel, y de repente si te lo hace el del bar de enfrente de tu casa le quieres matar y no vuelves, etcétera, etcétera. Me preguntabas exactamente, Cristina, que se me ha ido el flow. Sí, que Perdonad, si nos estoy también podías, nada, esto, vulnerable. que si nos podías decir alguna clave de cómo funciona nuestro cerebro para la vida diaria o para cómo compramos, ¿no? Refiriéndonos a tu primer libro, de compras con la cabeza o compras con el corazón. Exactamente. Bueno, pues para el día a día, perdonad, porque esto está demostrado que en el sentido que con el paso de los años y el estrés oxidativo, pues si uno no descansa bien a veces, pues el cerebro no rige como tiene que regir. Eh, la primera fórmula es intentar, para con temas de autoengaños, esto es habitual en cada uno de nosotros,
trabajar haciendo una revisión por la noche, ¿no? De intentar coger 3 cosas que hayan sido positivas en el día y, por ejemplo, también ver si hay algún punto que se ha quedado que le podría dar otra forma para que verdaderamente sea, pues, por ejemplo, ese efecto Kaizen y poder mejorar. Acordarnos de enfatizar esos puntos positivos, de darnos alguna recompensa, de, entre otras, pues eso, leer mucho, intentar comer sano, dormir muchísimo en la medida de lo que se pueda, porque el cerebro siempre necesita recargarse y está demostrado que, por ejemplo, las personas que suelen dormir menos de 5 horas padecen más Alzheimer, Parkinson, deterioro cognitivo e ictus, ¿vale? Lo digo porque muchas veces hay personas que alardean de esto. Estaba el caso de Bill Clinton, hasta que le dio un ictus, afortunadamente salió bastante bien de él, pero bueno, simplemente que es necesario. Eh, Apostaría un poco por intentar siempre autodescubrirnos, ¿no? No hacer lo mismo por varios motivos. Primero, porque lo que ya conoces y lo que ya conoce tu cerebro ya no quiere ese desafío, ¿sí? Es como cuando ya entendemos, pongo un ejemplo, en un museo, lo que estamos viendo, normalmente hemos perdido el interés a no ser que seamos, pues, un amante del arte y que estemos constantemente mirando todos los puntos. Importante, el autodescubrimiento con cosas nuevas, parte de hobbies, parte de socialización. ¿Pero por qué? Porque tenemos las células en la glía, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la parte basal, que cuando no hay ese autodescubrimiento se van muriendo lentamente. Entonces lo veis que personas que no ejercitan esa mente, como ir al gimnasio, que están todo el día a lo mejor viendo la televisión, que sé que no es vuestro caso de ninguno y que estáis a tope y que por eso estáis aquí, nos damos cuenta que siempre nos va a ayudar y veis también en personas muy, muy mayores gente que está estupenda y gente que no lo está. Mirar un poco qué tipo de vida lleva. Te puede tocar y te puede tocar, pero generalmente en personas de gran inteligencia suelen padecer menos enfermedades de deterioro cognitivo y son más felices. Dicen que los libros es al cerebro lo que la gimnasia o el deporte al cuerpo. Y yo creo que en esta época donde hay tanto dispositivo, ¿no? Que nos roba tanto la atención, porque decías que es muy visual, ¿no? Que lo visual como que de repente nos llama y ¡pum! ¿No? Es como yo tengo una perrilla de 8 meses y le dices, mira, 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 y consigues hacer con ella lo que quieres, o a los bebés, ¿no? Cuando queremos engañarles, ¿no? Y de repente le has metido el puré en la boca. Entonces, de alguna forma, creo que tenemos que trabajar mucho más conscientemente el cuidado del cerebro, mucho más conscientemente, porque la televisión, un día leía a un experto de emprendimiento, no me acuerdo quién era, pero decía que la televisión había destruido miles de proyectos de emprendimiento. Porque como llegas a casa y los que no tienen niños y se pueden tumbar, ¿no? Enciendes la tele y antes tapeábamos, ahora estás con la tele puesta, el móvil, ¿no? Y los millennials, el móvil, la tablet y la tele, que ya alucinas, ¿no? Ahora ya no hay esos ratos de familia. Yo tengo hijos de 20 y tantos y cada uno está en su cuarto con su tablet viendo la serie que les gusta. Pero también les gusta mucho leer, porque yo cuando eran niños de premio les compraba un libro. Y nos íbamos de vacaciones y lo primero era elegir un libro y cuando se lo acababan comprábamos otro. Y era el gran rito de las vacaciones. Entonces creo que hay cosas, costumbres que deberíamos reincorporar. Y es la lectura, la conversación sin prisa. Porque el cerebro necesita esponjarse. Exactamente. Nos damos cuenta de que hay que aprender a hacer cosas que se puedan convertir en rituales y que salgan de la sorpresa. Como un ejemplo, un hábito. Al final lo sabemos los niños, incluso nosotros como adultos, el hábito, el hábito, el hábito, el hábito, y al final se trata de romper esos paradigmas, ¿no? Aprovecho para, ya que me pones ese ejemplo, mi pareja, ¿vale? Cuando nos estábamos conociendo,
en un momento me puso a leer un libro con él, ¿no? A mí me pareció algo tremendamente tierno y dije, esta persona es diferente, ¿sí? Y me pareció tan bonito que nos pasábamos las noches, a lo mejor estábamos durmiendo, vamos, a punto de dormir y tal, y de repente él leía una página y yo leía otra, ¿sí? Y entonces él hacía una interpretación y yo hacía otra. Entonces, es un ejemplo de que muchas veces nos limitamos a estar en el inbox, pero podemos salir del out of the box y hacer cosas diferentes que encima se generen una huella emocional, ¿sí? En el sentido de que qué ganas tengo de leer ese libro encima con mi madre, con mi padre, con mi pareja, no sé, con mi hermana, con algo que se pueda convertir en un ritual. ¿Y quiénes hacemos esa cosa especial? Sale de nosotros y sale de nuestro corazón. Y si os dais cuenta, vuestra familia ha hecho cosas maravillosas con vosotros que a lo mejor lo comparas con otra familia y te dicen, ah, sí, uy, pues no se me ha ocurrido. Entonces ¿qué podemos nosotros aportar también para dar nuestra mejor versión de nosotros mismos para él, además hacer que en esos autoengaños de la mente podamos clasificar todo lo positivo porque el cerebro humano siempre va a la teoría de la aversión a la pérdida. Le duele mucho esa pérdida, pero es que si analizamos todos nosotros, probablemente tengamos muchas más ganancias, muchos más éxitos, muchas más recompensas que el hecho negativo. Entonces, intentar cambiar el chip, sé que no es fácil, pero el trabajarlo de, venga, ¿qué ha pasado hoy que mereció la pena? Fui a la panadería y me desearon un buen día. Alguien me sonrió. Unas cosas del día a día es lo que nos hace felices. Eso es muy importante, ¿no? Cómo el cerebro necesita de una emoción de valencia positiva para memorizar. Y es la carga y la intensidad de ese impacto positivo o negativo el que guarda en la memoria. O sea, el cerebro no almacena sin criterio, tiene un criterio muy claro, el impacto emocional que ha tenido algo, bueno o malo. Y creo que la inteligencia del ser humano, que es utilizar los recursos que tiene para lo que necesita, y digo los recursos que ya tiene, que ese es el gran ninguneo del ser humano, pensamos que tenemos que tener, es que ya tienes, ese es el gran descubrimiento, ¿qué tienes ya para hacer lo que necesitas hacer? Y, y esto me parece muy importante, ¿no? Cómo el cerebro da un recuerdo emocional y por tanto lo graba en la memoria. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, al final, antes de nada, hay una cosa que es el marcador somático. En inglés se llama the somatic marker. Y es una huella emocional. Antes hablabas del priming con tu perrita y el tema visual. Y es el ser humano clasifica la información y sus hechos siempre entendiendo las emociones. Es decir, ya sabemos que ha habido personas que han estado muy estresadas y personas que no se estresan tanto con esa misma situación. Hay que ver la importancia que nosotros le damos a ese hecho. Significa que el ser humano, ¿vale? Nuestra mente solo clasifica lo positivo y lo negativo, nunca lo neutro, ¿sí? Ajá. Entonces, lo positivo, por supuesto, nos acordamos de ello y nos va a generar una euforia. Pero como la mente humana está creada para ir resolviendo constantemente desafíos, rápidamente hace back forward. Nada, directamente me lo quito, ¿sí? Pero sin embargo, por eso hay que también hacer el esfuerzo de, oye, pues conseguí esto, reforzar a tu equipo, reforzarte a ti mismo, reforzar a las personas, apuntarse las cosas también viene muy bien, cartas a uno mismo, ¿no? Y de vez en cuando pues poderlas leer, ¿no? Que hace mucha ilusión de, uy, fíjate, es verdad, y no me acordaba. Lo olvidamos porque es un desafío ya resuelto. Pero sin embargo, ¿qué ocurre con ese priming negativo? La huella emocional negativa hace que seamos capaces de recordar desde un 11S lo que estábamos haciendo en los atentados de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera, porque ¡boom! Nos vamos a los traumas porque efectivamente es una cosa no resuelta, por eso lo recordamos más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo lo que se pueda resolver en tiempo, ¿sí? Bueno, pues cada uno tiene su trabajo y ya sabéis que Cristina es una excelente experta en esto y en mil cosas más.
Y con el tema positivo, pues también es, oye, hoy qué fue de bonito, hoy qué tal, tal. Si a veces nos olvidamos, hoy a amigos, a conocidos, ¿y tú qué crees que he hecho bien? ¿Qué crees que tal? Y es una información que de verdad hay que celebrarlo con las cosas pequeñas del día a día, un café en una copa especial, un irse al campo, perderse, pero darse esos momentos de también conexión con uno mismo para poder estar bien con el resto. Fíjate, me estoy dando cuenta que he hecho una cosa bien como madre ahora que hablas, porque Bien, seguro que muchas. cuando eran pequeños se iban a la cama y les decía, ¿qué 3 cosas has hecho muy bien hoy? Muy bien. Y decían, pues he ayudado a un manganito, o me he comido las judías, lo que fuera, ¿no? Y digo, ¿y qué cosas, ahora que lo piensas, podías haber hecho mejor? Pues podían haber pegado a María, ¿no? O a Juan, ¿no? A tal, ¿no? Y entonces se iban a la cama con eso. Genial. Entonces, fíjate, pues me he dado cuenta que eso lo hacía bien. Y creo que es súper importante no culparse, ¿no? Porque entonces creas más trauma en el cerebro. Mm. O sea, hay que aprender de lo que nos pasa y ponerlo en su sitio y que sea un disparador para aprender, porque si no, te estás atrapado en tu drama, en tu uff, ¿no? Estás en drama queen total. Mi sugerencia personal es cuando nos pasa eso, es no intentar victimizarnos. Ahí siempre hay una enseñanza, pero también somos responsables de la situación que hemos vivido, bien sea porque hemos vivido en un autoengaño, ¿sí? O porque realmente acontecieron así las cosas y siempre, oye, hay cosas que se pueden cambiar, otras no es tan sencillo, Ujú. pero es cómo nosotros percibimos la realidad, la situación y qué podemos hacer en el momento. ¿Por qué? Porque no recuerdo, perdonarme ahora, el autor francés que decía, todos los problemas tienen una solución e incluso una muerte es un problema ya resuelto. ¿Sí? Entonces, sin querer entrar a este punto, pero es, bueno, ¿cómo lo puedo trabajar para efectivamente, pues, eh, en esa activación cognitiva que me demuestre que efectivamente, oye, estoy bien, ¿sí? ¿Y cómo nos ayudamos? Por ejemplo, a los hechos, a fáctico de qué mal, todos sufrimos por amor, ¿vale? El 80% de las terapias Hable, lo de sufrir por amor es inevitable. coach, psicología y tal, pero muchas veces es, bueno, estás bien, tienes una familia que te ama, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cómo, qué es lo que vas a hacer para cambiar? ¿Qué es, sí? Es como todavía nos queda por evolucionar mucho y hacer un trabajo personal, ¿sí? Y sobre todo también no volcarlo a la otra persona ni culpabilizar a la otra persona porque muchas veces nos convertimos en sombras, ¿no? Hay un efecto que es se estudia en psicología, que es el principio halo, halo positivo a lo negativo. Cuando uno, por ejemplo, está enamorado en ese momento, ¡guau! Es que solamente vemos lo mejor del mundo, ¿sí? ¡Wow! Nos ha tocado la lotería, es fantástico, ¿sí? Pero a veces cuando por lo que sea hay una tristeza y hay un desenamoramiento, que generalmente hay una decepción, por una parte o por ambas partes, ¿sí? Pues tendemos a ensombrizar, por decirlo así, a la otra persona, cuando ese es el reflejo y también todo lo que tiene que ver con las neuronas espejo de cómo estamos interactuando. Entonces, bueno, pues ejercicio de, oye, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué tal? Que no sé qué, oye, pues a lo mejor, bueno, pues siempre nos va a ayudar y, oye, estamos aquí para aprender. Lo importante es también poder agradecer todo lo que se pueda y también preguntar el porqué de las cosas, ¿sí? Porque muchas veces easy, 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 y eso hace que no podamos desconectar. Entonces es, si se puede tener una conversación personal con la persona donde ha habido un conflicto o personas y que nos podamos argumentar y hablar de adulto a adulto, que, oye, pues eso también ayuda, porque muchas veces el que no es adulto es uno mismo o sin querer la otra persona o las dos personas no son capaces de hablar como tal y puede ayudar un intermediario. Yo utilizo una herramienta que es ¿y si yo no tuviera razón? ¿No? Porque este cerebro está empeñado en que yo, Cristina, tengo razón. Mm. Porque ahí está su identidad, ¿no? Ahí está su fuerza.
o eso creer, ¿no? Y entonces va en cualquier relación de pareja o profesional, va a ir a yo tengo la razón. Entonces, si quieres vivir más feliz, a mí me parece que la humildad es una gran virtud. Porque, y además ahora hay muchos autores que están trabajando con la humildad cognitiva, que me parece maravilloso. Porque es, ¿y si yo no sé tanto como creo de algo? Porque tengo una opinión, pero tengo una opinión que no está razonada ni fundamentada, no es constatable. Simplemente tengo una opinión que he leído en 4 cosas y creo que sé. Si yo me cuestiono si realmente sé y puedo argumentar frente a yo tengo la razón. Entonces, además, y si te cuestionas, ¿no? Yo ahí soy siempre muy amable con el cerebro de los demás, ¿no? Y con el mío. Cris, y si no tuvieras la razón con artículo, ¿qué haces inmediatamente? Bueno, si no tengo razón, ¿qué? ¿Dónde te lleva a escuchar al otro? Y entonces tu cerebro se nutre de contraargumentaciones a tu argumento. Y ahí está donde el cerebro necesita nutrirse, ¿no? No siempre vamos a tener la razón. Bueno, algunas veces yo no tengo la razón. Muy pocas veces. No, pero ya en serio, ¿no? Es muy bueno cuestionarse para los hijos, sobre todo cuando los hijos son adolescentes o cuando con las parejas, con los compañeros, porque te abres a un mundo que tú desconoces, ¿no? Tú no te ves a ti mismo. Y hay una parte de lo que el otro te está diciendo que, ¿y si escuchas? ¡Wow! Súper importante. Exactamente. Además de esta maravillosa herramienta que va fenomenal, como tú la utilizas, corazón, también nos damos cuenta de que tenemos que buscar gente que nos haga siempre de abogados del diablo, porque sin querer hay veces que la gente va a grupos muy homogéneos o sin querer apoyas a la persona, apoyas al amigo, pero en el fondo no sería lo lógico, ¿no? Es cuestionable esa respuesta y sin querer la mente humana va buscando muchas veces la teoría de las atribuciones y rápidamente a esa disponibilidad de la información, que es, pues claro, pues ya te lo he contado, es verdad, yo tenía razón, es que es muy fuerte y tal, y probablemente es eso, hay un grado de sesgo cognitivo, además que ya sabemos que vivimos en realidades compartidas, ¿no? Lo importante es que se pueda percibir como una realidad única y que podamos llegar a un entendimiento. Y la mente humana es así, es un misterio y el control también de las emociones es necesario. Cuanto más feliz es una persona, generalmente más ha trabajado las emociones y generalmente más estable va a estar, aunque ya os digo que somos montañas emocionales. ¿Qué va a ocurrir? Que si hemos hecho un buen trabajo cognitivo y a lo largo de los años, cuanto más mayores, lo digo porque hay muchos estudios que lo revelan así, por ejemplo hay un instituto de la felicidad en Ámsterdam, y lo que viene a decir es que cuanto más mayores somos, más felices deberíamos de ser. Y muchas veces vemos a la gente cuanto más mayores, más triste está. Entonces, hay un cambio actitudinal que tenemos que hacer porque la felicidad también es un estado, una actitud y una filosofía de vida. Sí, yo tengo un hermano que siempre dice que la felicidad es directamente proporcional a tu nivel de expectativas. No tengas expectativas y serás mucho más feliz. Y es bestial porque es así, ¿no? El problema yo creo que muchas veces es que pensamos, ¿no? Y yo creo que las redes sociales han hecho un poco de daño en esto. Que podemos conseguirlo todo, que podemos estar todo el día, como dices tú, en euforia, siendo felices. Y hay una parte de la vida que hay que aceptar, que hay que esforzarse, que hay que aguantar la frustración para conseguir algo a largo plazo, que hay que manejarse. La vida no siempre es fácil y no siempre es feliz. Y eso también hay que aprender a manejarlo. Y para eso necesitamos que el cerebro esté bien nutrido y estable y se vaya a pasear y haga ejercicio y tenga buena relación con las personas, porque si tú lo tienes bien entrenado y hay buena vibra en tu cerebro, cuando vienen malas eres capaz como de, bueno, poner un poquito de perspectiva, ¿no?
Mm. Si no, te come. Exactamente. Puede ayudar mucho trabajar, y tú eres experta en ello, en el ejercicio de despersonalización. Es decir, para ser más felices, muchas veces, y no entrar en el drama, porque es como percibes las situaciones, es me despersonalizo del cuerpo, ¿sí? Y lo que intento es, no, por ejemplo, no soy Alexia, o no soy Cristina, o no soy Pilar, no soy Emanuel, no soy, etcétera, etcétera. Soy una persona que estoy viendo desde afuera esa situación y voy a buscar qué le diría, cómo le ayudaría. Y muchas veces este tipo de técnicas te dice, oye, pues no, le diría que aunque sufra mucho su corazón, que saliera corriendo. O le diría que tendría que escuchar mucho más y no es, quizá tengo razón y por eso estoy tan reactivo, reactiva. Y bueno, al final se trata de técnicas para poder ser feliz y siempre permitirnos un tiempo prudencial de nutrición cada día para nosotros mismos. Habían estipulado que como mínimo 1 hora al día para nosotros mismos y por supuesto jamás cerca de las tecnologías. Sí, la tecnología es muy peligrosa porque es muy adictiva. Yo a veces me pillo ahí y digo, pero apaga ahora mismo eso. Y apago el teléfono, o sea, yo duermo con el teléfono muerto, Muy bien, porque no quiero que haya ninguna vibra al lado de mi cabeza, lo dejo en otra habitación. muy bien. Y es verdad que el cerebro necesita foco y atención, porque solemos trabajar, y yo trabajo mucho esto con empresas, ¿no? Cómo ayudar a las personas a entrenar el foco y la atención que lo estamos perdiendo con el multitasking y el estrés. Pues si tu cerebro no está enfocado y no tienes tiempos de trabajo profundo o trabajo de calidad, primero dejas de aportar valor a tu rol y no sabes distinguir si tus tareas son estratégicas o importantes o son solo convenientes y pierdes, había un estudio que decía que cuando una persona pasa de una tarea a otra, pierde confianza en sí misma, que me parece tremendo, capacidad de fiarse de su criterio a la hora de tomar decisiones, porque no distingue qué es urgente de qué es importante, qué es estratégico de lo que no lo es. Y empieza a perder el sentido de la utilidad personal en el trabajo. Con lo cual, para poder soportar eso que hace, genera un mecanismo, tú lo podrás explicar mejor, el cerebro de estoy desmotivado. Entonces me desengancho emocionalmente del proyecto para poder soportar un estrés, que es lo que está, digamos, matando la motivación. La gente habla mucho de motivación en las empresas y no se da cuenta que la motivación viene de que tú tengas energía, energía para hacer tu trabajo, tengas tiempo y energía. Y los dos son finitos en el tiempo. Y solo poner foco y entrenar tu cerebro, que hay técnicas para ello y hay herramientas, solo poner foco te da, te nutre y te hace wow, lo que tú decías, hoy he conseguido acabar esto, wow, hoy he conseguido esto, bien, ¿no? Celebrar los éxitos, los pequeños, un 3% todos los días, mucho mejor que un 100 un día y al día siguiente estás agotado. Exactamente. Sí, sí. ¿Tú también crees que es importante que el cerebro tenga foco y atención y tenga, o sea, que tenga como los dos ritmos, ¿no? Sí, Tenga, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, el cerebro pasa por 4 estados, dependiendo del nivel de atención que está poniendo, llamémosle estrés, ¿sí? ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un cuarto estado de ese cerebro cuando está extremadamente estresado, que está en ondas beta B, ¿sí? Que son las del estrés oxidativo muy nervioso, ansioso. Nos va a pasar que estamos en el out-focusing, ¿sí? Estamos totalmente fuera y lo vemos cuando estamos tan estresados es que no somos absolutamente nada positivos. En esos casos, pues bueno, hay que tomar las decisiones que sean correctas. ¿Qué pasa? Que en muchas empresas se vive con muchísimo miedo, mucha sumisión. En algún momento se ha dicho que no, empresas con
demasiada dependencia de los responsables y con muchas jerarquías y muchísimo más miedo. Y al final se trata de que pequeños tips de nuestro día a día. ¿Qué nos puede venir bien? Pues tanto a lo mejor al levantarnos o al acostarnos poder hacer alguna técnica de focusing, en el sentido de siento a mi cuerpo, lo escucho, vale, que sí, también que se trabaja mucho en sofrología, etcétera, etcétera, y intento, pues eso, relajarme tanto, ¿sí? Porque el cuerpo, tenemos en el cuerpo el sistema simpático y el parasimpático, ¿sí? Activación y justamente todo lo contrario, desactivación. Y necesitamos esa desconexión totalmente de nuestros órganos. Entonces, bueno, una técnica de relajación al levantarnos o acostarnos, depende de cómo nosotros lo prefiramos, nos puede ayudar a poner también mucho más foco atencional y sobre todo está demostrado que cuando recibimos WhatsApp, imaginaros la de WhatsApp que recibimos nosotros, pues imaginaros los adolescentes. Eh, Nuestra atención tarda 5 minutos en volverse a conectar. ¿Por qué pasa esto? Porque nadie es multitasking, ¿vale? Se dice que el mito de que las mujeres saben hacer 25.000 millones de cosas y No. desde luego que sí, y los hombres también. Pero al final no es una multitasking. Significa que tu foco atencional pasa y está dividido y va cambiando de selección. Por lo tanto, podremos equivocarnos muchísimo más y nos pasará todo lo que muy bien has explicado antes de esa sensación de falta de confianza, de desmotivación y de la valía, ¿no? de ese candidato o candidata. Eso es. Pues mira, parece mentira, pero son las 8 menos 10. Entonces, quería saber si Emanuel o Pilar, Adolfo, Lucía, Carlos o XS Max tienen alguna pregunta, por favor, que quiten sus micros porque estamos en familia y la hagan, porque es el momento. Hay que aprovechar que está Alexia y que nos va a contestar sobre preguntas que tengáis sobre el cerebro o cómo manejarnos mejor. Gracias, Adolfo. ¿Qué tal, Cristina? Pues vamos a ver, yo tengo una pregunta para Alesia. Viene de una cosa del principio, pero cuando ha estado hablando del libro suyo cuando se compra con el corazón o con el cerebro, era algo así, no era exactamente así, pero era ¿Compras parecido. con el corazón o con el cerebro? Muy bien, Pues lo ¿eh? que quería ver es un poco el resultado, o sea, saber, al final se compra con el cerebro o con el corazón, o depende del tipo de compra, o depende de cuándo se compra, o depende, ¿hay muchos dependes o hay algo ahí para decir claro? Me encanta que me hagas esa pregunta, Adolfo. Compramos con el corazón. Es cierto que a lo mejor vamos a comprar una marca blanca y vamos mirando el céntimo porque cuando nos vayamos a comprar el chocolate que nos gusta, es ahí donde nos damos el caprichito, o la cerveza, o bueno, lo que nos guste a cada uno, ¿sí? O una buena fruta, un buen tomate de los de verdad, etcétera, etcétera. Lo que se ha demostrado desde estudios de Harvard de 1973 con Salman, nos decía que generalmente hacemos compras totalmente irracionales y luego intentamos verbalizarlas para que sea racional. Significa que el 93% de nuestras compras, que es mucho, son de manera irracional. Y si no, no hay más que ver marcas como Primark, Carrefour, cualquiera, cómo están todos los productos capricho para que piques. Realmente son cosas que no son necesarias. Pongo un ejemplo. Aquí en España, un chocolate que a lo mejor se usa bastante y sobre todo en Navidad es el chocolate Lindt. Entonces, bueno, pues de repente en las cajas registradoras, ¿no? Te ponen, en vez del formato grande de la caja o Ferrero Rocher, que dices, es que me encantan, me voy a comer los 12 si me compro esta caja tan grande. Bueno, pues venga, ¿cuál es esa racionalidad? Está muy bueno, anda, peca, te lo mereces un poco. Y como sabes que te puedes comer los 12 o que te duran 2 días o 3, como mucho, pero luego te sientes culpable, pues te voy a hacer un formato de 3. Uno, mientras estás llegando a casa. El otro tal, el otro, bueno, a lo mejor lo puedes dejar para mañana. Entonces, está argumentado que muchas veces
tomamos decisiones por el sentir, ¿no? Este producto me gusta mucho más, o he tenido mayor feeling, o la experiencia ha sido mejor, la atención ha sido increíble, etcétera, etcétera. Entonces, si lo pensáis, volviendo anecdóticamente a la selección de pareja, a veces nosotros no seleccionamos anecdóticamente las personas con las mejores prestaciones, ¿sí? Sino las personas que realmente nos conquistan el corazón y nos generan una huella emocional, ¿no? Hay un impacto. No sé si con esto respondo a tu pregunta, Adolfo. ¿O nos quieres contar una anécdota que te haya pasado a No, ti? no, era un poco eso, ver, digamos, como antes habéis hablado del tema, me había quedado la curiosidad un poco de la solución cuál era. Y aprovecho ya y te pregunto, ¿qué otros son tus otros 2 libros y de qué van? Pues nada, muchísimas gracias. Parece que estamos haciendo aquí una promo, ¿eh? Para nada, ¿eh? No, no es la intención. El segundo libro se llama Liderazgo Intuitivo y nos habla de cómo las neurociencias pueden ayudar a que seas un mejor líder, ¿sí? Trabajando desde cómo son nuestras reacciones, que tenemos más neuronas en el corazón y en el estómago, y que somos capaces de sentir y sobre todo de poder tener mayor compasión. También habla de una metodología de liderazgo para tener herramientas claves de cómo conectar también con las personas y también de tener mayor alto rendimiento, capacidad de aprendizaje, un poco de desarrollo de las habilidades según tu tipo de personalidad, según si eres zurdo, si eres diestro, aunque ya sabemos que no hay 2 cerebros únicos y que todos sois unas mentes excepcionales. Y el tercer libro, que este fue presentado ahora en la Feria del Libro en septiembre, se llama Secretos de tu cerebro, claves del neurocoaching, claves de la felicidad y del neurocoaching. Y al final habla un poco de, bueno, cómo reaccionamos a ciertas cosas, cómo nos encontramos cuando tenemos miedo, cuando actuamos, cuando estamos en ese momento de la autorrealización, de sentirte bien, creativo, compartir mucho más, y luego, bueno, pues ejercicios prácticos de cómo ser mucho más feliz, de cómo utilizar tips de coaching tanto para ti como para el equipo y eso para poder sacar lo mejor de ti. Pues muchas gracias. Adolfo, que creo que también te puede ayudar eh, para las personas que tenemos proyectos nuevos, cuando estamos en nuestra comunicación contando de qué va nuestro proyecto, hablar a los que ven los proyectos, a los que sienten físicamente y a los que escuchan. Los 3 códigos en la página web o en tu speech de ventas tienen que estar. Porque tú no sabes quién tienes delante hasta que vengas a uno de mis cursos. Entonces, mientras no sepas quién tienes delante, habla a la persona que ve los resultados que quiere, a la persona que siente lo que quiere, o a la persona que escucha las palabras que quiere. Eso te va a ayudar también un montón. Pero bueno, Adolfo es muy bueno en sus relaciones, o sea que no va a tener problema. Genial. ¿Alguien más quiere decir algo? Lucía o Pilar o Emanuel o X-Max Bueno, o Carlos. ¿Sí? soy Lucía. ¿Me oís? Sí, Lucía, bienvenida. Sí, bueno, gracias. Es que estoy en la calle, ¿eh? Llevo una hora oyendo por la calle porque no he llegado a tiempo. Más que una pregunta, lo que quería era dar las gracias por la invitación. La verdad es que me ha resultado muy interesante decirle a Adolfo que yo sí compro con el corazón, sin ninguna duda. Gracias, Lucía. Lucía y Adolfo Vale. me da la sensación de que se conocen. Sí. Aprovecho para mandarle saludos, que hace mucho que no lo veo. Bueno, sí. ¿Nos podrías compartir rápidamente cuál ha sido una vez que has dicho, es que he comprado con el corazón, sí o sí? Sí, la verdad es que sí, tengo que tener mucho cuidado. Sí. Danos un ejemplo, muy rápido. Algo que digas, es que otra vez. No, sobre todo cuando quizás no tanto para mí, pero cuando hago un regalo
y sé qué es lo que quiere, qué es lo que le va a gustar, que es realmente me dejo llevar. Genial, genial. Lucía, la que también conozco bastante, tiene un muy buen corazón y sabe conectar muy bien con las personas. Y yo creo que no hemos hablado del corazón y de su capacidad de intuir. Eso ya hablaremos de otro momento. Pues te pediremos, gracias, Lucía. Bueno, a vosotras. Gracias por estar una hora ahí en la calle, eres lo máximo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Hola Cristina, que soy XS Max, soy Marta. Hola, XS Max. Es que Marta. se me ha quedado el nombre del móvil, pero después pone Marta. Hola Marta, bienvenida, gracias por participar. Enhorabuena, es súper interesante. Yo también estaba un poco así como Lucía en 1000 cosas a la vez y bueno, se me ha quemado la cena, el baño del niño, bueno, es lo que hay. Lo siento, ya sabes, la próxima vez solo en esto. Bueno, el tema, a ver, el tema de las emociones, bueno, al final del cerebro, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar, entiendo, en la gestión de un cambio? Entiendo que la emoción básica ante un cambio es el miedo, ¿no? Lo que nos frena de ese cambio, pero ¿cómo podemos ayudar a una organización en la gestión del cambio, ¿no? ¿Cuál para ti sería el factor determinante en este sentido? Queridísima Marta, esto por supuesto no es nada sencillo y quien te diga lo contrario quizá es que no lo ha hecho antes. Al final se trata de trabajar con hechos y argumentaciones y a veces nos damos cuenta de que quien tenemos como líderes arriba en el fondo no valen para ese puesto porque lo que están haciendo es matar la creatividad, la motivación y el impulso que existe o que podría existir para hacer crecer a esa organización. Entonces, esto es muy fácil decir, pero en el fondo esa no es la solución. Se trata de poder implantar poco a poco el cambio, ¿sí?, en la conciencia de los empleados, bien por una parte trabajando con metodologías, por ejemplo, ¿vale?, que se puedan implementar poquito a poco en la empresa, o bien trabajar con ellos para ver qué les está pasando, porque muchas veces no eres consciente de lo que te está pasando o no sabes ponerle nombre y al final es ver un poco cuáles pueden ser los efectos: miedo, fracaso, falta de creatividad, falta de rendimiento, mayor absentismo laboral. No hay mayor que ver, por ejemplo, en ciertos entornos cómo la gente se enferma mucho más y, por ejemplo, cómo es importante, si te está ocurriendo a ti esto, querida Marta, es que puedes investigar tanto el concepto de PEA y NEA, Positive Environment Attitude, y Negative Environment Attitude, ¿sí? De Boyatzkis como autor. Y lo que viene a decir es que los entornos, ¿vale?, que justamente, más o menos, el apellido a lo mejor me ha bailado alguna letra, pero bueno, le conocéis así. Creo que lleva una Z. Entornos que son positivos, donde la gente se siente bien, ¡wow! Allí todo el mundo se queda las horas que haga falta, alto rendimiento, etcétera, etcétera. Y en los negativos, sí, la gente se enferma, el que viene con mucha motivación la va matando poco a poco por el acondicionamiento del autor, del entorno. Entonces, bueno, pues es un poco también qué estamos dispuestos. Yo creo que falta mucho ejercicio personal, ¿sí? Y cuando estamos en empresas, sin querer, va a haber ese efecto rebaño y eso es lo que hay que evitar, pero al revés, para que haya mucho más pensamiento crítico. Y hay muy buenos test, si lo buscas en internet, de madurez organizacional, ¿vale? Que vamos, seguro que de esto Cristina os puede dar 1000 lecciones, pero al final se trata de ver exactamente qué tipo de gestión se está haciendo. Entonces, se puede trabajar desde distintos ámbitos y por supuesto esto es cosechar y probablemente no se vea ningún cambio hasta los 3, 6, primer año, 2 años. Doy la palabra a Cristina porque de esto nos puede dar 1000 tips. Muchísimas gracias. Y no, y aparte es eso, los cambios que
cuando lo escoges, ¿no? En base a una visión, tal, entonces la parte positiva sale fácil. La dificultad es cuando vienen impuestos en muchos casos, y además Cristina conoce una parte importante de nuestra organización, Bayer. Entonces, bueno, tenemos diferentes perfiles y no siempre los cambios vienen, ¿no? Por decisión. Eso es. Sí. Qué bien, Marta, que seas tú. No te había reconocido todavía hasta ahora. Sí, permitirme añadir un punto. Igual que los niños no entienden cuando a lo mejor les decimos, no, esto no lo puedes hacer y lo van a seguir haciendo, los adultos nos pasa exactamente igual. Primero, llevamos fatal las injusticias, pero llevamos fatal el no entender las cosas y el intentar acatar cosas de forma taxativa, cuando realmente, si nos explicaran hechos y argumentaciones, nos podrían permitir ese rebatir hacia un pensamiento analítico crítico en un efecto de mejora. Es dificilísimo, ¿eh? Esto es como de repente que te conviertas en presidente de gobierno, lo podamos hacer peor, lo podamos hacer mejor, pero efectivamente no es sencillo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. No es sencillo. Tal cual.